Capítulo 24. Volando con dragones. Hoy, prometió Tiago al señor de la guerra Artusk. La larga melena blanca del Drow se agitaba bajo el vendaval que levantaban las alas del gran Arautator. El anciano dragón blanco planeaba sobre ellos, por encima del patio ante las enormes puertas metálicas de la ciudadela de Sundabar. Tiago miró al lateral de la ciudadela, a la multitud de cuerdas que se extendían desde el muro hasta el gigantesco tronco que sujetaba a Arautator entre las garras. De hecho, ahora mismo, anunció el Drow al señor de la guerra. Apartó al orco y dio una orden al dragón. Con un chillido tan potente que hizo que los orcos y los goblins en millas a la redonda se tapasen los oídos, Arautator voló alejándose de la ciudadela. Y cuando las cuerdas se tensaron, el dragón soltó el tronco. El gigantesco ariete improvisado colisionó con una fuerza tremenda contra las puertas de la fortaleza. Los dragones ya habían debilitado previamente las puertas, que esta vez cedieron, cayendo hacia el interior de la ciudadela, sobre el suelo de mármol. Las hordas de goblins, carne de cañón del ejército orco, entraron a la carga, seguidos por el señor de la guerra Artusk y sus guerreros, blandiendo las espadas. Pero el lugar estaba vacío, como habían vaticinado. Los humanos, los enanos y sus aliados han huido, informaron los exploradores tras haber registrado la enorme estructura a fondo. Sellad todas las salidas de los graneros, ordenó Artusk. No le sorprendía la huida de los cobardes súbditos de Yelmo de Fuego a las cavernas de Semprefobo desde los graneros que se extendían bajo la gran ciudadela. Cerrad los túneles con puertas sólidas y poner guardas en las cámaras. Y quiero más puertas en las entradas a los graneros, puertas reforzadas. Tiago Baenre sonrió satisfecho. Habían previsto la huida de los defensores de la ciudad y la intención inicial de Artusk había sido perseguirlos, pero Tiago tenía otros planes. Quería asegurar la ciudad, sellar las rutas de la Antípoda Oscura y reclamar la ciudadela de Sundabar en nombre de muchas flechas. Tenemos el invierno por delante, le dijo el Drow a Artusk. Si bloqueamos la ciudadela, no podrán volver. Reconstruyamos los muros de Sundabar. El señor de la guerra orco asintió, aunque la idea no parecía de su agrado. Reconstruyamos la muralla de la fortaleza, Artusk, insistió Tiago, y eso ya le gustó más al orco. Y así lo hicieron. Los orcos y los goblins se pusieron manos a la obra y comenzaron a reconstruir las murallas derruidas de la orgullosa Sundabar para proteger su conquista. A los pocos días, la reconstrucción avanzaba a pasos agigantados, mejor de lo que esperaba Tiago. Sundabar era la tercera ciudad en importancia del Uruar, solo por detrás de Luna Plateada, que estaba sometida a un fuerte asedio, y Everlund que aguardaba al sur, presa de la inquietud ante el desarrollo de los acontecimientos. La conquista de Sundabar nos permite mantener el asedio, les explicó Tiago a sus compañeros Drow, Rabel, Tosun, y también a Doille, Artusk y los consejeros del Gran Orco. Desde aquí podemos aprovisionar y apoyar a las hordas en Luna Plateada cuando caigan las nieves. No les daremos tregua a nuestros enemigos. Ninguna, subrayó Artusk, dando un fuerte puñetazo sobre la mesa de roble. La misma mesa empleada tantas veces por el rey Yelmo de Fuego y sus oficiales, y sentado en el mismo trono de Yelmo de Fuego, y Yelmo de Hielo antes de él, y el gran rey Yelmo antes de ellos dos. Es una lástima que tantos consiguieran escapar, intervino Rabel Sorlarrin, comentario que contrarió a Tiago. Podríamos haberlos puesto a reconstruir la ciudad del señor de la guerra Janusk, añadió el mago. Nuestra victoria es absoluta, insistió Tiago. En pocos meses hemos conseguido aislar a los enanos en sus fortalezas, matar al rey Brom de Advar y llevar su cabeza a la fortaleza de la Flecha Negra. Recorrió la mesa con la mirada, animado por sus propias palabras. Nos hemos librado del linaje de Obould para mayor gloria de Gruums y su elegido, el señor de la guerra Artusk. El comentario fue respondido con vítores por parte de los orcos presentes. Nesme está perdida, Luna Plateada asediada y Sundabar ha caído. ¡Victoria! ¡Victoria!, gruñó Artusk, y el resto de orcos se hizo eco. Luruar está condenada, siguió Tiago. En cuanto se derritan las nieves en primavera, la única ciudad libre en la superficie será Everlund, y entonces nos suplicarán piedad. Piedad que no tendrán, afirmó Artusk entre los vítores de los orcos. Rabel miró de soslayo a Tiago ante esa afirmación. Habían discutido sobre ese tema en privado, y los planes de Menzoberranzan no coincidían en ese aspecto con los del señor de la guerra Artusk. El orco quería guerra, sangre, y nunca habría bastante para saciar sus instintos bestiales. Pero los Drow lo veían de otra manera. Sabían que era necesario alcanzar un equilibrio, detenerse a tiempo. Si presionaban demasiado, y la conquista de Everlund podía ser ese demasiado, suscitaría la ira de poderosos reinos más allá de las fronteras del Uruar, reinos que se sentirían amenazados por la creciente expansión del imperio orco.
¿Cómo iba a hacer frente el reino de muchas flechas, incluso con sus recientes conquistas, a los ejércitos de aguas profundas, Mirabar o Cormir? Tiago hizo un gesto cómplice a su compañero para tranquilizarlo. Los planes de Artusk no eran motivo de inquietud. El orco era un simple peón en manos de los Drow. Los dragones blancos no apoyarían a los de muchas flechas si no se lo ordenaban Grombaenre o la madre matrona en persona. Los gigantes solo seguirían las órdenes de los 3 falsos hermanos de su dios Thrym, y los 3 eran marionetas en manos de Gromp y estaban bajo el control de Metil. Las fuerzas de Artusk llegarían hasta donde los elfos oscuros quisieran, y si intentaban ir más allá, tendría que afrontar las consecuencias en solitario. La marca argentea será nuestra, prometió Tiago. Desde el Salón del Trono de Luna Plateada planificaremos la caída de los reinos enanos de Advar, Felbar y el maldito Mithril Hall. Y cuando sean nuestros, extraeremos los mejores metales de sus minas y fabricaremos las mejores armas en sus forjas. La llegada del 1486 contemplará al Señor de la Guerra Artusk reinando sobre 7 ciudades, las 3 de los enanos, las 3 de los humanos y la fortaleza de la Flecha Negra. El Señor de la Guerra Orco emitió un sonoro y prolongado gruñido de satisfacción. Pero eso solo ocurrirá si nos atenemos al plan diseñado por los expertos guerreros Drow, subrayó Tiago. Artusk frunció el ceño ante la nada sutil alusión de quien estaba al mando. Al día siguiente, las declaraciones de Tiago fueron puestas a prueba con la llegada de mensajeros Drow procedentes del oeste a la fortaleza de Artusk, la nueva ciudad de los orcos. Tiago se reunió con los emisarios Drow cuando accedieron al salón del trono del Señor de la Guerra Artusk. El enorme orco lucía una gruesa túnica morada y una corona de gemas. ¿Qué noticias hay?, preguntó Tiago, mientras se dirigían al encuentro del orco. De Nesme, repuso una Drow, a la que Tiago reconoció como una de las siervas de Saribel. Tiago iba a cogerla del brazo, pero se contuvo prudentemente. Era una sacerdotisa de posición elevada, a juzgar por las ropas que lucía, y con toda probabilidad, noble de la casa Baenre. No podía tocarla sin su consentimiento. ¿Prima?, preguntó y se detuvo. La mujer se detuvo con él. Eres un Dourden ahora, y no un Baenre, le recordó ella. Siempre seré un Baenre, se atrevió a responder él, y apretó los labios con determinación. Sirvo antes a la madre matrona que a la matrona Dargir. La Drow sonrió complacida ante sus palabras. ¿Qué noticias hay de Nesme?, le preguntó en voz baja. Cuéntamelas a mí antes que al orco. Saribel es quien envía el mensaje, explicó la sacerdotisa. Nesme resiste y hay poderosos héroes en sus filas. Ya sabíamos que era una ciudad aguerrida y acostumbrada a la lucha. ¿Qué hacéis?, gritó Artusk desde el trono, pero Tiago levantó una mano pidiendo paciencia al orco. Artusk, irritado, envió a un par de sus soldados a por la pareja. Entre los héroes, mencionan a un Drow, se apresuró a decir la sacerdotisa. Uno de ojos violeta, que cabalga un unicornio y lanza rayos con su poderoso arco. Tiago tragó aire. ¿Drist?, musitó el Drow ante la llegada de los orcos apremiándoles para que fuesen ante el trono. La sacerdotisa sonrió a modo de respuesta y Tiago no necesitó más. ¿Qué noticias hay?, demandó Artusk. Noticias excelentes, respondió Tiago, anticipándose a la sacerdotisa. Le costaba hablar a causa de la impresión que acababa de sufrir. Nesme está a punto de rendirse, señor de la guerra. Mi esposa, Saribel, ha debilitado sus murallas. Antes de que caigan las primeras nieves, Nesme también será nuestra. Artusk dio un puñetazo sobre el brazo del trono y su mirada brilló, codiciosa. Quiero aplastarlos con mis botas, gruñó, y parecía más enfurecido que complacido. ¿Y lo harás?, le dijo Tiago. Los dos lo haremos. Los dragones nos llevarán hasta Nesme. Contemplaremos la conquista de la segunda ciudad del Urwar antes de que la nieve caiga sobre el suelo. Más tarde, ese mismo día, Artusk y Tiago se reunieron en el patio ante la ciudadela con la antigua Muerte Blanca, Arautator, tendido sobre el suelo ante ellos. Prometiste que habría un gran botín. Y lo hay, repuso el dragón, que no estaba muy complacido con la petición de Tiago para volar hacia el oeste. Hay joyas y gemas en este lugar y me pertenecen. Artusk entrecerró los ojos amarillos y se volvió hacia Tiago al que contempló con furia. ¿Es cierto, gran dragón del norte?, replicó el Drow, ignorando al orco. ¿Iba acaso Artusk a oponerse a los deseos de un dragón? ¿Los recogerás tú mismo, o harás que tu hijo los lleve hasta vuestra guarida en las montañas? El dragón inclinó la cabeza y lo observó con curiosidad. En el cielo, el más joven de los dragones rugió mientras sobrevolaba la ciudad. Solo necesitaremos a uno de vosotros en el oeste. En Nesme, la ciudad mercader del Urwar, comentó Tiago, haciendo énfasis en la palabra mercader, para despertar la codicia del insaciable dragón.
Extiende una gruesa red sobre esta plaza, ordenó Arautator. Mete las joyas, las gemas y el oro en cajas y colócalas sobre la red. Si considero que el botín es satisfactorio, os llevaré hasta Nesme. ¿Y si no te complace? Intervino Artusk antes de que Tiago le hiciera callar. Arautator emitió un grave gruñido que se notó en cada rincón de Sundabar. La vibración desprendió un enorme trozo de piedra del muro que Arautator había embestido. Cayó sobre un trabajador goblin al que partió en dos, antes de zambullirse en el foso infestado de anguilas. Si no me complace, es posible que decida devorar la corona que lleva sobre la cabeza, insignificante orco, respondió el dragón, tras lo que sonrió, aunque más pareció una amenazante muestra de sus colmillos que una sonrisa. La efectividad de la amenaza fue inmediata. Antes de que el sol alcanzase su cenit, Aurbangras partió volando de Sundabar cargado con una enorme red repleta de cajas. El hijo de Arautator se dirigió al norte, a la guarida de la antigua Muerte Blanca. Arautator fue hacia Nesme. El dragón nunca lo reconocería ante Tiago, pero hacía mucho que no disfrutaba tanto. Llevaba demasiado tiempo en la columna del mundo, lejos de la civilización. Ahora el dragón se regocijaba con el olor de la lucha y la alegría de la matanza. Con Tiago, Rabel y Artus sobre su lomo, la antigua Muerte Blanca voló hacia Nesme. Y hacia Drist, musitó Tiago, anticipando el momento de gloria que le aguardaba. Se haría merecedor del favor de Yod y de la bendición de la madre matrona. Todos le honrarían en Menzoberranzan y a Ancrel le corroería la envidia. Gloria a Tiago, a la casa de Dourden, para su hijo más vanidoso. Ambargris y el hermano Afafrenfere abandonaron el monasterio de la Rosa Amarilla una soleada y fresca mañana otoñal. La enana cargaba con abundantes provisiones. El maestro Periwinklesin fue quien los había despertado esa mañana y les había informado de que el dro llamado Harlasle aguardaba su llegada. Todos los maestros del monasterio de la Rosa Amarilla acudieron a despedirse de ellos, formando una larga fila que iba desde el edificio principal hasta las grandes puertas de la entrada. Cada uno de ellos dispensó sus mejores deseos y bendiciones al monje, y la maestra Saban incluso se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla. «Que tengas buen viaje y sé prudente», le dijo la mujer. «Aguardaremos con esperanza tu retorno, joven hermano. Confío en que podré aprender de ti, como aprendes tú de tu guía espiritual». El comentario despertó la curiosidad de Afafrenfere, y estuvo a punto de tocarse la gema que llevaba en la frente. No pudo evitar sonreír al recordar la belleza del gran maestro Kane cuando se desvaneció en una nube de luces, desapareciendo a través del suelo. Todos eran conscientes de que Kane volvería, y Afafrenfere alzó la vista para contemplar el gran recibidor del monasterio, casi esperando ver a Kane allí arriba, haciendo sus habituales rondas. O para contemplar al propio Afafrenfere en su despedida, pensó el monje, y de inmediato, le pareció vislumbrar una presencia en uno de los balcones más elevados. El monje abandonó el monasterio resuelto a emprender el largo camino que le reservaba el destino. Solo volvió la vista una vez, para ver a los monjes observando su marcha desde el porche del grandioso edificio. Y al levantar los ojos, divisó, por fin, lo que esperaba en una de las ventanas más altas. No estaba solo, alguien más lo acompañaba, aparte de Harlasle y Ambargris. Kane, el gran maestro de las flores que había vencido a la muerte, era quien lo contemplaba desde esa alta ventana, pero también caminaba con él, en su interior. Los dos amigos vieron al dro en el camino, cabalgando su montura espectral, y conforme se aproximaban, Harlasle se alejó del monasterio antes de permitir que los otros dos lo alcanzaran. «Oye, elfo, ya te podías haber esperado a cargar las provisiones sobre ese caballo tuyo», refunfuñó Ambargris cuando Harlasle se detuvo por fin. «No quería que los maestros vieran nuestras monturas», se disculpó el dro, echando pie a tierra. «¿Te han visto desde la entrada?», repuso el monje. Harlasle sonrió y, ante la sorpresa de los otros, despidió al caballo espectral y guardó la figura de Ónice en una bolsa que llevaba al cinto. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó la enana. «No hablaba de esa montura», replicó Harlasle, y se volvió lentamente a su izquierda. Los dos amigos se volvieron con él. Algo sacudió los árboles y varias ramas se rompieron con brusquedad, para dar paso a las que serían sus auténticas monturas. Ambargris dejó caer las provisiones, y estuvo a punto de caer de rodillas. Afafrenfere ahogó un grito, visiblemente asombrado. Una voz en su cabeza le dijo que tuviese valor. «Experiencias fascinantes», susurró el monje. «Cuenta con ello», se rió Harlasle. «¿Vas a desmayarte, enana?» «Dragones», balbuceó Ambargris, ante la aparición de las dos dragonas de cobre, Tazmikella e Ilnezara, que se sacudían las ramas rotas del lomo. «Dilo con respeto, enana», avisó Tazmikella, y su voz sonó como la de una mujer humana,
lo que dejó aún más sumidos en la perplejidad a la enana y al monje. «Os presento a las señoras Tazmikeya e Ilnezara», anunció Harlasle. «Grandes acontecimientos sacuden el mundo, amigos míos, y a estas dos les encantaría acompañarnos en nuestro viaje». «¿Y las sillas de montar?», preguntó a Fafrenfere al advertir los arreos de cuero que lucían las dos dragonas. La silla de Ilnezara era de 2 plazas. «¿Vamos a montar esas cosas?», preguntó Ambargris con incredulidad. «Han tenido la gentileza de prestarse a ello», contestó Harlasle. La enana comenzó a reírse, nerviosa, y terminó a carcajadas. «¿La manejo como a un pony?», preguntó Ambargris, cuando se tranquilizó lo suficiente para hablar. La enana no tardó darse cuenta de que había hecho la pregunta equivocada. El drobo queó y retrocedió ante la rápida acometida de Ilnezara. La cabeza de la dragona se situó a un dedo escaso del rostro de la aterrorizada enana. «¿Te agarras?», gruñó Ilnezara. «Nada más. Eres mi invitada y más vale que no lo olvides». Oh. Abrió sus enormes fauces, y la pobre Ambargris estuvo a punto de desmayarse a la vista de la interminable fila de colmillos afilados, algunos más largos que su propio brazo. «¿Te has fijado en las muelas en la parte trasera?», preguntó la dragona con malicia. «Son romas, sirven para triturar con lentitud. Nuestra raza es conocida por sus largas y dolorosas digestiones». «Aliento ácido», añadió Harlasle, guiñando un ojo. Ambargris tragó con dificultad. El dro rodeó a Ambargris y a la sonriente dragona, y saltó con agilidad sobre la silla colocada en el lomo de Tazmikeya. «Valor», musitó a Fafrenfere, haciéndose eco de la voz en su mente. Se colocó ante Ilnezara. «Con tu permiso, magnífica Ilnezara», repuso, e hizo una profunda reverencia. «Concedido», replicó la dragona, e inclinó la cabeza con cortesía. El monje se subió a la silla y llamó a su compañera. «¿Puedo subir yo también?», preguntó Ambargris en voz baja. «Solo tienes que agarrarte», respondió Ilnezara. Ambargris fue hacia el costado de la dragona con paso inseguro, aunque consiguió subir al fin ayudada por Fafrenfere, quien le tendió la mano. Apenas se había colocado sobre la silla cuando Tazmikeya saltó en vertical, extendió las alas, las batió con fuerza y se alejó surcando la ladera del elevado paso montañoso. «Agárrate», avisó a Fafrenfere a la enana, anticipando la maniobra de Ilnezara, quien se elevó siguiendo los pasos de su hermana. En un abrir y cerrar de ojos, las hermanas dragonas se elevaron a una altura donde ninguna flecha podía alcanzarlas y los aires gélidos azotaron a Harlasle, a Fafrenfere y Ambargris. Los miedos de la enana se disiparon al contemplar, extasiada, el mundo extenderse a sus pies. Lanzó un grito de pura emoción. Cruzó su mirada con la de Harlasle y el dro le sonrió. Al principio, a la enana le sorprendió la calma aparente del dro, aunque luego supuso que ese vuelo no suponía ninguna novedad para él, y que su vida y andanzas debían de ser una nadería al lado de las vividas por Harlasle. De hecho, muy pocos en los reinos podían comparar su experiencia con la de Harlasle, que había hecho amistad, luchado, o copulado con una impresionante serie de seres y monstruos de enorme poder. Fafrenfere guardaba silencio, aunque sus emociones estaban a la par que las de la enana tras él. Esta era la primera de las asombrosas vivencias que le aguardaban, y el conocimiento que alcanzaría a través del espíritu de Cain no era la menor de ellas. Sintió una intensa alegría en su interior y tuvo la certeza de que todas sus aventuras anteriores eran una minucia comparadas con lo que le reservaba el destino. Y el viaje acababa de empezar. Desde el patio de la fortaleza de Artusk, Don Guille y Tosun contemplaron al trío alejarse volando sobre el lomo de Arautator. «Qué aventura tan increíble, ¿verdad?», comentó Tosiun, echando un brazo alrededor de los hombros fuertes y esbeltos de su hija. «Es maravilloso estar de vuelta entre mi gente y participar en una empresa tan gloriosa». Don Guille hizo un gesto de asentimiento acompañado de una sonrisa, aunque en su fuero interno no se sintiera tan segura. Había sido testigo de acontecimientos horripilantes y sufrimiento extremo. Y no solo testigo, también había sido parte activa. Su hogar natal iba a ser atrasado en breve y ejecutarían a su madre sin dudar. O peor todavía, la harían presa. Pensó en su hermano, al que había asesinado con sus propias manos. Los cambios en su vida habían sido tan repentinos, crudos, violentos. Sin embargo, sus dudas se disiparon con la misma rapidez que habían surgido. Todo ese horror carecía de importancia. El elevado fin de sus actos lo justificaba todo. Se sintió agraciada por ser ella la elegida. Don Guille llevó la mano a la empuñadura de su fabulosa espada dotada de vida. Su fabulosa y perversa espada. Los monstruos, los orcos, los ogros y los goblins se arrojaban contra las maltrechas murallas de la ciudad sin cesar. A pesar de la ausencia de los 5 héroes que habían partido hacia Mithril Hall en busca de ayuda,
Los defensores de la ciudad luchaban con valentía y repelían las sucesivas embestidas. Pero los monstruos no cejaban y las bajas aumentaban. Los gigantes se desplazaban con la retaguardia del inmenso ejército, desde donde arrojaban rocas colosales contra y sobre los muros de la ciudad. Desde el sur, atacaban los trolls y las criaturas de las ciénagas. «Seguid luchando», arengaba Hollensfirth a los suyos. «Cada flecha es un goblin menos. ¡Vamos!». Los bravos guerreros recibían sus palabras con vítores y colocaban las flechas en sus arcos. Los cadáveres de los enemigos se apilaban frente a las murallas. A lo largo del muro meridional, el mago de la túnica azul prendía las puntas de las flechas de los arqueros con llamas mágicas. Los trolls odiaban el fuego. Tampoco era del agrado de las criaturas de las ciénagas, monstruos a los que las gentes de Nesme solía describir como yesca lista para arder. 1 hora más tarde, los enemigos abatidos se amontonaban. 2 horas más tarde, los defensores seguían bregando. 3 horas más tarde, se produjo una brecha en el muro, pero los jinetes de Nesme acudieron con rapidez y expulsaron a los invasores o los aniquilaron allí mismo. 4 horas más tarde, los defensores agotados seguían resistiendo, aunque a los magos se les agotaba la magia. Los clérigos ya no podían sanar más y los dedos de los arqueros sangraban con profusión. Pero resistían. Hollensfirth seguía recorriendo la ciudad, arengando a sus guerreros, gritando que vivían su jornada más gloriosa. Y la resistencia era tan enconada, que los oficiales de Nesme comenzaron a contemplar la posibilidad de llevar a cabo una incursión contra el enemigo cuando cesaran en sus embestidas, y expulsarlos de las tierras frente a la ciudad. La esperanza prendió entre los defensores. Apenas duró un instante. Cayó desde el cielo. Al principio fue una simple mota imperceptible contra la negrura del oscurecimiento. Al poco, el mismo aire chilló a causa de la velocidad con que caía el objeto. La roca, una roca del tamaño de un gigante, aterrizó sobre la fortaleza de Hollensfirth, y la aplastó con tal violencia, que las paredes salieron despedidas hacia afuera y la roca hundió el tejado en el suelo. Algunos perecieron, muchos más resultaron heridos, pero eso por sí solo no habría cambiado la suerte de la batalla. Eso lo consiguió lo que había arrojado la roca. También cayó desde el cielo, en picado, con las alas correosas replegadas, a tal velocidad que el rostro de su jinete se agitaba como una tela, al igual que la cabellera blanca, tan tensa que parecía que tendría que desprendérsele antes de que Arautator alcanzase el suelo. La antigua muerte blanca había llegado a la ciudad. Extendió las alas en el último instante y planeó por encima de la ciudad a una altura que le permitió destripar a unos cuantos defensores sobre el muro y para aniquilar con su aliento helado a un grupo de jinetes que intentaban contener al enemigo frente a la brecha de la muralla. Los defensores de Nesme vieron al dragón y supieron que estaban condenados. Los atacantes de Nesme vieron al dragón y supieron que no podían perder. Los monstruos cargaron una vez más, con ferocidad renovada, y los gigantes se unieron al ataque. Una decena de colosos embistió la muralla desde el oeste, confiados en que los magos habían agotado su magia. A escasos 5 pasos del muro, los gigantes se detuvieron a la vez, y arrojaron cada uno un peñasco contra la muralla. Cada lanzamiento buscó el mismo punto, hasta que la muralla occidental de Nesme cedió. El dragón voló de sur a norte, sobre el mismo muro occidental, y los defensores cayeron bajo el helor de su aliento mortal. Los monstruos irrumpieron en hordas, goblin, orcos y ogros con armaduras, y tras ellos, los gigantes, cerrando filas entre ellos con rocas listas para arrojar. Hollensfirth encabezó a los jinetes de Nesme hacia la nueva brecha, aplastando goblins y luchando contra los ogros. Pero Arautator, con Tiago sobre su lomo, se abatió sobre los jinetes y los caballos se encabritaron, aterrorizados, y emprendieron la huida. Ante el dragón, ni el adiestramiento de las nobles bestias, ni los jinetes, pudieron paliar su terror. Y así fue como cayó la brava y brillante defensa de Nesme. Y así fue como sucumbió Nesme.